Segundo libro de Samuel en el capítulo 11. Vamos a orar. Padre Celestial, al abrir tu palabra una vez más, deseamos que tu Espíritu Santo nos guíe a través de ella, nos enseñe lo que tenemos que aprender aquí hoy y nos dé también el poder para poder ponerlo en práctica en nuestras vidas, Señor. Enséñanos claramente lo que quieres que aprendamos de este pasaje que vamos a estudiar hoy en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Ok, segundo libro de Samuel, capítulo 11. Llegamos a un capítulo medio interesante de los dos libros de primera y segunda de Samuel. Llegamos a un capítulo interesante por lo que sucede aquí. ¿Cuántos han oído hablar de David? Levanten la mano. El rey David. Okay. ¿Cuántos han oído hablar de Betsabé? Levanten la mano. Okay. Y saben lo que pasó entre David y Betsabé, ¿verdad? Y hemos estado hablando desde que comenzamos a estudiar el primer libro de Samuel acerca de cómo era conocido David. David era conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos en un hombre que es un hombre conforme al corazón de Dios, pensaríamos que es una persona, si no perfecta, una persona muy buena, una persona que no comete errores como los que yo he cometido, que no cae en situaciones como las que yo he caído y que no es posible que cometa pecados como el que vamos a estudiar aquí que David cometió. Pero así fue. Y creo yo que haríamos muy bien en prestar atención a lo que está escrito aquí en el segundo libro de Samuel, el capítulo 11, y de ver cómo fue que llegó de donde estaba David, de donde lo dejamos en el capítulo 10, a lo que sucedió en el capítulo 11. Porque para poder saber cómo enfrentar los ataques del enemigo, cómo enfrentar las tentaciones, cómo enfrentar el pecado en el futuro, tenemos que ver cómo fue que caímos en él en el pasado, ¿sí? Si no nos fijamos bien en cómo nos atacó Satanás, si no nos fijamos bien en cómo llegó a nuestras vidas esa oportunidad para pecar, entonces va a venir a nosotros una y otra y otra y otra vez. ¿Y saben qué va a pasar? Vamos a caer en el pecado una y otra y otra y otra vez. Pero si prestamos atención en qué era lo que estaba pasando en nuestra vida, cómo fue que caímos, por qué caímos, qué usó Satanás para hacernos caer, entonces vamos a estar a las vivas, ¿verdad? Y cuando veamos, o espero que estemos a las vivas, y cuando veamos señales de que Satanás está queriendo hacer lo mismo otra vez, vamos a ponernos en guardia, ¿verdad? ¿A quiénes les gusta el box aquí? ¿A quiénes les gusta el box? Cuando se pone en guardia el peleador, ¿cómo le hace? ¿Qué hace? Levanta, bueno, si es derecho, levanta su mano izquierda, ¿verdad? Y la derecha la tiene lista para, ¿verdad? Si es izquierdo, pues de la otra manera, ¿verdad? Entonces tenemos que saber cómo poner la guardia, ¿sí? Porque Satanás nos va a tratar de llegar por diferentes lados, pero tenemos que fijarnos cómo fue que nos hizo caer la vez pasada en este pecado para que no volvamos a caer. Ahora, unos pocos de antecedentes para ver en dónde estamos ahorita. Por ejemplo, en el capítulo 10 que acabamos de terminar, vimos cómo David y su ejército fue a pelear contra los amonitas por lo que ellos habían hecho. Si ustedes se acuerdan, lo vimos las últimas 2 o 3 semanas, ¿sí? Pero los amonitas contrataron a los sirios para que les ayudaran. Pero David, Joab y los israelitas derrotaron a los sirios. Sin embargo, no hicieron lo mismo con los amonitas. Los sirios que los amonitas contrataron les dieron persecución y acabaron con ellos, pero con los amonitas no hicieron lo mismo. Si se fijan en el capítulo 10 del segundo libro de Samuel, los versículos 13 y 14, noten lo que dice ahí. Cuando Joab y sus soldados se arremetieron contra los sirios, estos salieron huyendo de Joab y del ejército israelita. Y cuando los amonitas vieron que el ejército sirio huía, también ellos huyeron de Abisai y sus hombres y se refugiaron en la ciudad, y así terminó la batalla y Joab regresó a Jerusalén. Entonces, cuando los amonitas contrataron a los sirios, ¿sí? David, Abisai y sus ejércitos vencieron a los sirios. Pero cuando los amonitas miraron que los sirios estaban siendo vencidos, ¿qué hicieron? Huyeron, se metieron a la ciudad, se refugiaron ahí, y los israelitas no fueron a perseguirlos, no fueron a acabar con ellos, ¿sí? Sí, no fueron a acabar con ellos. Y esto nos trae una muy elocuente, creo yo, ilustración de lo que pasa cuando no lidiamos con nuestros enemigos, cuando no lidiamos con las tentaciones que nos acechan, cuando no lidiamos con el pecado de una vez por todas cuando tenemos la oportunidad. Sí, porque déjenme decirles esto, si David y sus hombres hubieran lidiado con los amonitas cuando tuvieron esa batalla,
hubieran acabado con ellos y no hubieran tenido necesidad de volver a ir a pelear con ellos. Que es parte de lo que está pasando aquí. Entonces, cuando no lidiamos completamente con el enemigo, cuando no lidiamos completamente con el pecado, cuando no lidiamos completamente con lo que nos hizo caer la primera vez, ¿sí? Tarde o temprano vamos a tener que lidiar con ello de nuevo. ¿Ok? Entonces, cuando nos damos cuenta de que algo nos hace caer, tenemos que deshacernos de ello, cortar por lo sano, ¿sí? Acabar con ello de una vez por todas, porque sabemos que esa es nuestra debilidad. Y si esa es nuestra debilidad, tenemos que hacer todo lo posible por alejarla de nosotros y nosotros estar alejados de ella, ¿sí? Porque esa es la única manera en la que vamos a poder vencer. Sí, Pablo les dice a los Efesios en Efesios 4, 22 al 24, en cuanto a su pasada manera de vivir, noten, pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza. ¿Qué quiere decir despojarse de algo? Tomarlo y aventarlo, tirarlo lo más lejos posible que se pueda. Dice, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús es el camino y es la verdad. Él es la verdad. Entonces tenemos que dejar nuestra antigua manera de vivir, despojarnos de ella y empezar a tomar ahora o a revestirnos con la nueva naturaleza que va de acuerdo a lo que Jesús es. Recuerden, todo tenemos que ponerlo a la luz de quién Jesús es. Cuando estamos listos para tomar decisiones, tenemos que hacerlo a la luz de lo que Jesús era, de lo que Jesús nos ha enseñado y pensando en lo que Jesús haría si Él tuviera que tomar la decisión que nosotros estamos teniendo que tomar. ¿Sí? Ahora, la palabra de Dios nos dice que todo lo que ha sido escrito para nuestro beneficio. ¿Sí? Todo lo que ha sido escrito para nuestro beneficio. Pablo les dice a los romanos en Romanos 15:4, las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Entonces, todo lo que leemos en las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, que se han escrito para nuestro beneficio, para que aprendamos de ello. Han oído el dicho, aprende en cabeza ajena, ¿verdad? Estoy seguro que todos han oído este dicho, aprende en cabeza ajena. Entonces, vemos lo que le va a pasar aquí a David, vemos cómo fue que llegó a lo que llegó, cómo fue que hizo lo que hizo, y entonces nosotros decimos, nunca me voy a poner en la posición que se puso David. Nunca voy a hacer las cosas como las hizo David. O yo voy a hacer las cosas diferentes a como las hace David. Como las hizo David. Y esta es una advertencia para nosotros. ¿Para qué? Para que, como Pablo dice en 2 Corintios 12:11, Satanás no vaya a aprovecharse de nosotros. Y luego dice esto Pablo, pues conocemos sus malignas intenciones. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de Satanás? Matar, robar y destruir. Entonces, cuando nos pone una tentación, cuando nos presenta con algo que quizás para nosotros parezca bueno, pero sabemos que quizás no sea la voluntad de Dios y nosotros lo contemplamos, estamos exponiéndonos a que Satanás venga y nos mate, ¿sí? Espiritualmente, nos robe las bendiciones de Dios, ¿sí? Y vamos a escuchar sus mentiras y por esas mentiras vamos a volver a caer. Entonces, vamos a leer esta historia, vamos a ver lo que se nos enseña aquí y vamos a tratar de ver cómo es que Satanás pudiera usar circunstancias como las que usó con David para hacernos caer a nosotros. Versículo 1 del segundo libro de Samuel en el capítulo 11 dice lo siguiente, al año siguiente, después de que habían luchado contra los amonitas y los sirios, en el año en que los reyes salen a la guerra, David envió a Joab y a sus siervos y a todo el ejército de Israel, noten, a combatir a los amonitas, a los que vencieron luego de ponerles sitio en la ciudad de Rabá. Y David se quedó en Jerusalén. Entonces ahí vemos que David y Joab y sus siervos, sus ejércitos, tenía que volver a lidiar con los amonitas porque no habían acabado con ellos la primera vez. Y esa es la primera observación que podemos hacer aquí, que David, por no lidiar con la situación con la que tenía anteriormente,
se quedó sin lidiar, o sea, se quedó abierto para tener que hacerlo de nuevo y se quedó abierto para tener que ir a luchar con los amonitas de nuevo. Y de nuevo, tenemos que lidiar con nuestro pecado o con las debilidades que tenemos o lo que nos hizo caer la primera vez. ¿Se acuerdan lo que el Señor dijo en Mateo capítulo 5? Que dijo, si tu ojo te es ocasión para caer, ¿qué debes hacer? Sácatelo, porque es mejor que entres al reino de los cielos medio tuerto, ¿verdad? Que entrar completo al infierno. Si tu mano o tu pie te hacen caer, ¿qué dijo? Córtatelos. De nuevo, la misma situación. ¿Sí? ¿Y qué está diciendo? Si nuestro ojo derecho nos hace caer, ¿nos está diciendo que literalmente nos saquemos el ojo? No, no puede estar diciendo eso. ¿Por qué? Porque si nos sacamos el ojo derecho, queda el izquierdo, y se me hace que el izquierdo es mucho más pecador que el derecho. ¿No se han dado cuenta ustedes que el ojo izquierdo es mucho más pecador? Es el que se va así para un lado, es el que todo lo, ¿verdad? No es cierto. Así es que todo lo que está a su izquierda no volteen a verlo, ¿sí? Y lo que está a su derecha, pues tampoco, pero sería tonto, porque entonces tendríamos que sacarnos los dos ojos, ¿verdad? Entonces no está diciendo eso el Señor. Lo que está diciendo es que es importante que cuando nos demos cuenta de que hay pecado al acecho, nos deshagamos de él, hagamos lo que tengamos que hacer. ¿Sí? No le hace... Tenemos cable y en el cable podemos ver cosas que no deberíamos de ver. Y ya nos ha hecho caer antes. ¿Cuál sería la respuesta a ese pecado? Nada más una persona quiere quitar su cable. Si sus cosas son la pornografía, por ejemplo, y saben que en el internet pueden encontrar pornografía a cualquier hora del día o la noche muy fácilmente y todo lo demás, ¿qué hay que hacer para que no nos tiente la pornografía? Eso es lo máximo, cancelar el internet, ¿verdad? Pero ¿quién puede vivirse en internet ahorita? ¿Verdad? Pero hay filtros, sí, hay filtros. Se puede poner la computadora en un lugar donde toda la familia puede en cualquier momento dado llegar y pararse detrás de nosotros y ver qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos escribiendo, qué es lo que estamos leyendo, qué es lo que estamos haciendo. ¿No es cierto? Ahora, también nos van a regañar por jugar videojuegos y estamos jugando videojuegos mucho, ¿verdad? Pero cuando menos nos vamos a mantener, o el saber que cualquiera nos puede ver, nos vamos a mantener alejados de la pornografía. Amén. Entonces tenemos que tomar cartas en el asunto para no volver a caer, para no tener que lidiar con esos pecados otra vez. ¿Sí? Ahora, en aquella parte del mundo y en aquellos tiempos, las guerras normalmente se peleaban durante los meses de invierno, porque las lluvias del clima helado dificultaban los viajes y las campañas militares y mover gente y maquinaria y etcétera, etcétera. Entonces las primaveras se usaban para pelear. Qué curioso, ¿no? Que las primaveras, el mejor tiempo del año, se usaban para ir a trancazos con los enemigos, ¿verdad? Para aprovechar el buen clima. Nosotros aprovechamos el buen clima ¿para qué? Para venir a la iglesia, ¿verdad? Para irnos a la playa, para irnos a Disneylandia, bueno, cuando se puede. Ahorita con el COVID no se puede hacer absolutamente nada, ¿verdad? Pero como no se puede hacer nada, pues mejor nos venimos a la iglesia, ¿amén? Ok, ok. Entonces, David, todos los reyes pelean en este tiempo, pero David, él no va a la batalla, él se queda en Jerusalén y envía a su ejército. Ahora, vemos aquí algo que David no hace, que lo hemos visto hacer en otras ocasiones. ¿Qué es lo que David no hace aquí antes de enviar a su ejército a pelear contra los amonitas? No pide consejo a Dios. No pide consejo a Dios. No dice, Señor, ¿debería yo de enviar a mi ejército o debería de ir a pelear contra los amonitas en este tiempo? ¿Sí? No pide consejo de Dios. Y en otras ocasiones lo vemos pedir consejo a Dios, aun cuando la respuesta era evidente que debía ser que sí. Sí, aun cuando nosotros diríamos, David, eso ni siquiera lo deberías de preguntar, si está tan claro lo que debes de hacer. Por ejemplo, cuando los amalecitas sí habían atacado su ciudad y habían llevado a toda su familia cautiva, ¿sí?
Digo, no hay para dónde hacerse, no hay que pensarla mucho, ¿verdad? Si alguien se lleva a nuestra familia cautiva, ¿qué debemos hacer? Ir a buscarla, ir a tratar de rescatarla. ¿Sabían que David no hizo eso? David no se aventó así nada más al aventón, no. Le pidió a Dios, le preguntó a Dios en 1 Samuel 30, le pregunta a Dios, ¿debo perseguir a esta banda de malvados para darles alcance? Y el Señor le dijo, ve tras ellos porque les darás alcance y podrás librar a los cautivos. Pero si fijan, aun cuando era tan claro lo que tenía que hacer, al menos para mí era muy claro, ¿verdad? Porque si a mí se llevan a mi familia de rehén y me roban todo lo que tengo, yo no voy a dudar en ir a buscarlos, a ver en dónde están, a ver si los puedo alcanzar, a ver si puedo rescatar a mi familia. Sin embargo, David se detuvo antes de ir a hacerlo y le pidió consejo a Dios. ¿Sí? Curioso, ¿verdad? A mí se me hace curioso esto, porque a menudo nosotros cuando estamos tan seguros de lo que tenemos que hacer, no nos detenemos a pedir consejo. Damos por hecho que porque nosotros estamos seguros de lo que tenemos que hacer, debe ser la voluntad de Dios. Es que tengo paz en mi corazón acerca de lo que voy a hacer. Tengo paz en mi corazón. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que el corazón es ¿qué? Engañoso y malvado. ¿Quién lo puede conocer? A veces nunca le ha dado paz su corazón en cosas que están medio dudosas y luego salen las cosas mal. Pero ¿por qué si tenía tanta paz en mi corazón? Sí, su corazón le hizo sentir paz para después darle paz y hacerlo caer. Entonces no se trata de tener paz en el corazón, se trata de estar seguros de que lo que vamos a hacer es algo que Dios está pidiéndonos o mandándonos que hagamos. Cuando David derrota a los filisteos en 2 Samuel 5, ¿se acuerdan? Digo, los filisteos siempre fueron enemigos de Israel. Los filisteos habían reunido su ejército para combatir con David. Estaban a punto de atacarlos, ¿sí? Y aun cuando miró que estaban los filisteos listos para atacarlos, David en 2 Samuel 5 y el versículo 19 dice que fue y le preguntó al Señor, ¿debo atacar a los filisteos? ¿Los pondrás en mis manos? Y el Señor le respondió, ve y atácalos porque los voy a poner en tus manos. Entonces, esta es una enseñanza muy buena para nosotros, porque aun cuando nosotros nos sintamos como que estamos segurísimos, ¿qué es lo que debemos hacer? Estamos convencidos, nuestro corazón nos dice, tengo paz, etcétera, etcétera. Debemos de no descansar hasta que Dios claramente nos diga que eso es lo que tenemos que hacer. Y a menudo no tenemos la paciencia para esperar. Porque a nosotros nos gusta que las cosas sean ya. ¿Quién tiene microondas en su casa? Levante la mano. Ok. ¿Quién no usa el microondas en su casa? No lo usan para nada. Ok. Mi esposa no le gustaba usar el microondas por la radiación. Y les decía a mis hijos, miren, usen el tostador mejor. Mis hijos no pueden esperar más de 15 segundos que se les caliente el burrito. 15 segundos es demasiado tiempo. ¿Sí? Y así estamos nosotros, a veces estamos tan desesperados por hacer aquello, por recibir eso, por tenerlo, lo queremos ya, no nos podemos esperar. Y el Señor a veces nos está diciendo, espérense a que, y nosotros no, y nos aventamos y a veces las cosas no salen como desearíamos o pensábamos que iban a salir. Y la verdad es que nunca debemos hacer las cosas así, ¿sí? Como cristianos debemos esperar en el Señor siempre. Y a veces se va a tardar bastante tiempo. A veces se va a tardar mucho tiempo. Y a veces va a pasar el tiempo y vamos a sentir como que ya se le olvidó lo que estábamos esperando. Pero no se le ha olvidado. Es que todavía no es tiempo. Lo segundo que podemos ver aquí, que podemos ver aquí, que David no fue a la batalla. Sí, no fue a la batalla. Debió haber ido con sus hombres, pero no fue a la batalla. Y una de las razones por las que los israelitas habían pedido rey fue precisamente para que el rey, ¿qué hiciera por ellos? Luchara por ellos, luchara contra sus enemigos. ¿Sí? En 1 Samuel 8:20, pidiéndole rey a Samuel, dice, así seremos como todas las naciones, dijeron los israelitas.
y nuestro rey nos gobernará y saldrá al frente de nosotros y presentará batalla por nosotros. Ese era el propósito por el que habían pedido rey. Y ahora el rey, en lugar de ir a pelear por su pueblo, ¿qué hace? Él se queda en casa y vamos a ver que se quedó a disfrutar de la paz que tenía en su casa y manda a su ejército, los generales, a luchar. David debió haber salido a pelear, pero se quedó atrás. ¿Sí? En 2 de Samuel, capítulo 10, Joab y el ejército de valientes con él prevalecieron contra los sirios y los amonitas, pero no ganaron la victoria decisiva. La victoria decisiva vino cuando David dirigió la batalla final. Cuando David dirigió la batalla final, fue finalmente cuando la batalla logró vencerse. Sí, segunda de Samuel 10, 15 al 18 dice, pero los sirios al verse derrotados por el ejército israelita volvieron a reagruparse. Y entonces Hadadezer mandó traer a los sirios que estaban al otro lado del río Éufrates. Y llegaron a Jelán, comandados por Sobac, general del ejército de Hadadezer. Y David supo de estos movimientos y reunió a todo el ejército de Israel. Y juntos cruzaron el Jordán para llegar a Jelán. Cuando los sirios lo vieron, se formaron en orden de batalla y pelearon contra David y su ejército. Pero el ejército sirio fue vencido y huyó de los israelitas. ¿Por qué? Porque el rey iba al frente, porque el rey iba dirigiendo. Sí, porque el rey estaba ahí para apoyar a su pueblo, a su ejército. ¿Sí? Ser líder, ¿sí? No quiere decir que se tiene un dedito mágico, ¿ok? Y estoy hablando de ser líder en cualquier situación. Estoy hablando de ser líder en el trabajo, de ser líder en la escuela, de ser líder en la casa, de ser líder en cualquier lugar donde nos empeñemos. No quiere decir que por ser líder tenemos un dedito mágico con el cual apuntar y dirigir a otros a que hagan lo que se necesita hacer mientras nosotros estamos sentados esperando que los demás hagan todo. No, ser líder significa que va el líder a estar al frente, dirigiendo todo lo que se está haciendo y juntamente con el ejército, en este caso, luchando con él, por él, poniendo la muestra, ¿sí? Varones, jefes de casa, líderes en su casa, esa es la forma en que se liderea en casa, ¿sí? Esa es la forma en la que se liderea en el trabajo, esa es la forma en la que o lidera, como se diga, en donde quiera que estamos. Debemos ponerle el ejemplo a la familia. Debemos poner el ejemplo de lo que es ser cristiano, debemos poner el ejemplo de lo que es servir a Dios, debemos poner el ejemplo de lo que es amar a Dios, amar a Jesucristo, amar a su iglesia, amar a los hermanos. Comienza con nosotros, ¿sí? Porque Él nos ha puesto como las cabezas del hogar, ¿sí? Él nos ha puesto como la cabeza de nuestro hogar. Y no se trata de decirle a la familia lo que ellos deben hacer, se trata de mostrarle a la familia lo que todos como familia debemos hacer, comenzando conmigo mismo, comenzando conmigo mismo, ¿sí? Por experiencia, David debió haber sabido que necesitaba estar con sus tropas para que éstas pudieran ver que tenían el respaldo total de su rey, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Pero por qué fue que David decidió quedarse en Jerusalén? ¿Por qué piensan ustedes que David decidió quedarse en Jerusalén? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien me puede decir? Quizás por esto. ¿Mande? No. No se quedó por ella. ¿Por qué se quedó él? ¿Por qué creen? Ok, les voy a decir. David se quedó o decidió quedarse en Jerusalén. ¿Saben por qué creo yo que se quedó en Jerusalén? Porque estaba cansado de pelear. Toda su vida había estado peleando, toda su vida había estado luchando. Si no eran si no era Saúl, eran los filisteos, si no eran los filisteos, eran los amonitas, si no eran los amonitas, eran los sirios, si no eran los sirios, eran los jebuseos. Toda su vida había estado luchando. ¿Sí? Toda su vida había estado peleando y alguien había estado peleando contra él. ¿Sí? Estaba cansado de pelear. ¿Alguna vez se han sentido cansados de pelear? Y ya ni siquiera quieren salir a la batalla. Porque no es lo duro, sino lo tupido a veces, ¿no es cierto?
Ya mejor, ya ni quisiéramos bajarnos, salirnos de la cama, ¿no es cierto? ¿Para qué? ¿Verdad? Otra vez lo mismo. A veces sí nos sentimos cansados de pelear. Y cuando nos sentimos cansados de pelear, ¿saben qué sucede? Lo mismo que sucede con los boxeadores cuando se cansan, no se casan, se cansan. ¿Ok? ¿Qué pasa? Bajan la guardia, bajan la guardia. Ahí es cuando el enemigo se aprovecha. ¿Qué tal también que se haya quedado? Porque ya era el rey, ¿ok? Ya tenía la corona, ya tenía el cetro, ya tenía el trono, ya tenía los siervos, ya tenía su palacio, ya todo. Era un rey, tenía riquezas y decidió que ya no iba a pelear, que pelearan sus hombres, ¿sí? Que pelearan sus hombres, ¿verdad? A veces llegamos a esas etapas en los que tenemos hijos adultos ya, ¿verdad? Y especialmente si ya se casaron. Si no se han casado todavía, como que a veces nos detenemos un poco, pero si ya se casaron, ya son harina de otro costal. ¿No han oído esa? Ya son harina de otro costal, ya tienen su propia casa, ya. Y dejamos de pelear por ellos, dejamos de interceder por ellos, dejamos de pedir por ellos. A veces cuando llegan a la mayoría de edad y se van a la casa, hey, yo ya no tengo vela en el entierro, ya cumpliste tu mayoría de edad, ahora tú tienes que decidir y tú vas a ser responsable y como que dejamos de pelear, aunque cuando hacen cosas que no nos gustan, de todas maneras les ponemos una regañada, ¿no es cierto? Pero si no hacen cosas así muy, muy gachas, muy, muy gachas, ¿verdad? Como que, hey, ya no me voy a preocupar por ti. A veces llegamos a esas partes, etapas en nuestra vida en la que no vale la pena. ¿Verdad? Nos cansamos y bajamos la guardia. ¿Saben qué? Cuidado con llegar a ser complacientes con la carne, mis hermanos. Con llegar a pensar que de alguna manera podemos bajar la guardia y, y sentirnos como que ya llegamos y pudiéramos llegar a tener un falso sentido de seguridad. De que ya tengo 30 años en el Señor, yo ya, esas cosas ya ni me atraen siquiera. Cuidado. Oh, yo yo sirvo en la iglesia, soy del grupo de alabanza. Yo nunca podría caer. Cuidado. ¿Ok? Oh, no, yo hasta enseño estudios bíblicos en la iglesia y soy líder de un grupo pequeño. Cuidado. ¿Sí? Porque todos estamos propensos a caer en cualquier pecado por feo y horrendo que se nos haga. Tenemos que seguir firmes corriendo la carrera, tenemos que seguir firmes agarrados del Señor. No podemos darle tregua al enemigo. No podemos decir, oh no, yo no necesito la iglesia. No, yo no necesito el compañerismo con los hermanos. Oh no, yo no necesito. No. No, porque es cuando Satanás se aprovecha de nosotros. Pablo les escribe a los Corintios en Primera de Corintios 9, los versículos 23 al 27. ¿Acaso no saben ustedes que aunque todos corren en el estadio, solamente uno se lleva el premio? Corran pues de tal manera que lo obtengan. Todos los que luchan se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida. No lo hago como si estuviera golpeando al viento. Noten lo que dice, más bien golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado. Noten lo que dice aquí el apóstol Pablo. Este es el apóstol Pablo, ¿ok? Este es el apóstol Pablo, el más grande de los apóstoles de Jesucristo. ¿Sí? Y está diciendo aquí, ¿saben qué? Yo sigo corriendo, yo sigo luchando, pero no lucho sin una meta. Yo sé lo que quiero ganar, yo tengo mis ojos puestos en el premio. ¿Sí? Y yo lucho, pero no hago, ¿saben lo que se llama hacer sombra para los boxeadores? ¿Sí? Es cuando se están ensayando y están practicando, pero le están tirando golpes a su propia sombra.
¿sí? Le están tirando golpes a su sombra, están viéndose, ¿verdad? Y hacen como que el otro les va a pegar y cabecean y se tuercen. Eso es la sombra, ¿sí? Pablo está diciendo, yo no peleo de esa manera, ¿ok? Yo no peleo así, ¿sí? Dice en el versículo 27, golpeo mi cuerpo, lo someto a servidumbre. Quiere decir, lo hago mi esclavo. Hago que mi cuerpo haga lo que yo sé que mi cuerpo debe hacer. No dejo que mi cuerpo me rija a mí. No dejo que mi cuerpo me gobierne a mí. Yo gobierno a mi cuerpo. ¿Sí? Y a veces se cansa uno de pelear contra el cuerpo, ¿no es cierto? Se cansa uno. ¿Sí? El cuerpo quiere y nosotros no decimos como Pablo, lo que no quiero hacer es lo que hago y lo que quiero hacer no lo hago. Y en lugar de ponernos firmes contra el cuerpo, firmes contra nuestros deseos, firmes contra la carne, al cabo estoy bajo la gracia. Y no, tenemos que luchar contra el cuerpo, tenemos que someterlo a servidumbre. ¿Sí? A veces luchamos más con el cuerpo de otras personas, a veces tratamos de someter más el cuerpo de otras personas antes de someter nuestro propio cuerpo. Somos muy buenos para señalar las debilidades de otras personas, somos muy buenos para señalar lo que otros deberían estar haciendo para cuidarse, pero nosotros no nos vemos nosotros mismos, ¿verdad? Sí, entonces noten lo que dice Pablo de nuevo, golpeo mi cuerpo, lo someto a servidumbre. Y luego lo que dice al final del versículo 27, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado. Wow. ¿Qué quiere decir eso, Pablo? ¿Qué quiere decir Pablo? ¿Que pudiera perder su salvación? No, no quiere decir que pudiera perder su salvación. Pero él está haciendo su llamamiento y su salvación segura al mantener su cuerpo, ¿sí? Dominado para no cometer pecado, dominado para no hacerle caso a la carne. Entonces, cuando lo hace, él está convencido de que él es salvo y porque es salvo, entonces no va a caer en los deseos de la carne. ¿Sí? La decisión de David de quedarse en el palacio y no ir a liderar la batalla fue tomada y usada por Satanás para hacer caer a David en el pecado. Para hacer caer a David en el pecado. Si David hubiera tenido su atención donde debería estar, nunca se hubiera puesto en el lugar donde se puso. Nunca se hubiera puesto en el lugar donde se puso. ¿Sí? Mientras que Joab estaba ocupado acechando a Rabá, Satanás estaba acechando a David y pronto lo iba a hacer caer. ¿Sí? Pronto lo iba a hacer caer. ¿Por qué? Porque estaba bien tranquilo. Porque mis guerreros son suficientes. No me necesitan para nada. Yo no tengo que ir a luchar ya. Es más, estoy cansado de luchar ya. Ya. Yo ya luché todo lo que iba a luchar. Ya pagué mi ¿cómo se dice en español? Dues. Ya pagué ¿mi qué? Ok, eso que dijeron ustedes. Ok, ya lo pagué, ya estuvo, ya no tengo más. ¿Saben qué? Si el Señor nos tiene aquí todavía, les digo una cosa, todavía hay más lucha en nosotros. ¿Saben por qué? Porque no se trata de nosotros tener la lucha, sino que el Señor lucha por nosotros. ¿Sí? Y la lucha no la vamos a poder dejar hasta que un día despertemos en la presencia de nuestro Señor en el cielo. Entonces vamos a poder descansar. Mientras estemos en estos cuerpos vendidos al pecado, vamos a tener que luchar. No podemos bajar la guardia. Noten lo que pasa en el versículo 2 del segundo libro de Samuel. Y un día por la tarde, mientras David estaba en el palacio y no en la batalla donde debía estar, mientras se paseaba por la azotea de su palacio, después de la siesta, vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. ¿Sí? O sea que David estaba en su palacio, estaba acostado, se echó una siesta, quizás comió mucho, ¿verdad? A mediodía y como se suele hacer, se metió a su recámara, se quedó bien dormido, se levantó y salió a la azotea a caminar en el fresco de la tarde quizás. ¿Y qué sucede? Que voltea hacia abajo desde su azotea y ve a una mujer muy hermosa que se estaba bañando.
Ok. Wow. Caballeros, ¿qué hubieran hecho ustedes? No me contesten, no me contesten. Si, si hubieran dado la vuelta y hubieran corrido en dirección opuesta y se hubieran metido de nuevo a su recámara, sean honestos con ustedes mismos, ¿ok? Ustedes mismos contéstense en su corazón ahorita. ¿Qué hubiera hecho yo? Me hubiera dado la vuelta y me hubiera metido a mi recámara y le hubiera hablado a uno de mis siervos y que le decirle que tomara una de las siervas y fueran a la casa de esa mujer para que le dijeran que estaba desnuda y bañándose y todo el mundo lo podía ver. ¿Eso es lo que harían? Ni siquiera les voy a decir lo que haría yo. Así de sutil es Satanás. ¿Quién estaba viendo a David ver a esta mujer bañándose? ¿Quién? Nadie. Nadie que pudiera llamarlo a cuentas en el momento. ¿Sí? Nadie que pudiera. Y tuvo que haberla visto, tuvo que haber hecho así como que, si hubiera tenido telescopio, hubiera sacado el telescopio, porque noten que dice que vio ahí a una mujer muy hermosa. Entonces hasta le hizo hacia los ojos como cuando no podemos ver y cerramos así los ojos para que se vea más claro. ¿Sí? Parece cuento, ¿no es cierto? Después de la siesta que se tomó, David salió a pasear en su azotea y vio a esta mujer hermosa. ¿Sí? Y en lugar de correr, estoy seguro que en lugar de darse la vuelta y correr y hacer lo que estaba diciéndoles que debería de haber hecho, y que es lo que todos nosotros deberíamos de hacer estando en esa situación, ¿verdad? Se quedó viendo, ¿sí? Me acuerdo una vez, les voy a contar esto, me acuerdo una vez que estaba yo en mi computadora, y no les voy a decir el nombre de la página que andaba buscando, pero era una página que no tenía nada de malo, ¿sí? Pero el nombre de la página que andaba buscando resultó que era el nombre de una página de pornografía también, ¿sí? Y cuando le hice clic al nombre de la página que andaba buscando, que no era la página que salió, salió la pornografía. ¿Saben qué hice? Inmediatamente le hablé a mi esposa. Y le dije, mira, Beb, andaba buscando esta página, pero cuando puse el nombre salió esto. Hazme un favor, tú entra y bloquea esa página para que nunca la vuelva a volver a encontrar. Bórrala de la historia. Bloquéala. ¿Sí? Quería decirle lo que había pasado para que ella me mantuviera. ¿Qué ole? ¿Qué estás? ¿Ya andas buscando aquella página o qué onda? ¿Sí? Miren mis hermanos, Juan nos dice que si andamos en la luz, como Él está en la luz, ¿sí? Podemos tener comunión los unos con los otros y todos juntos con el Padre. ¿Saben qué es lo que Satanás quiere? Satanás quiere que nos escondamos. Satanás quiere que nos quedemos en las tinieblas, que nos quedemos en la oscuridad. Las cosas que nos hacen caer a menudo las hacemos a oscuras, las hacemos a escondidas, las hacemos en donde nadie nos ve, porque sabemos que hay algo malo en ello, porque si supiéramos y estuviéramos seguros que no hay nada malo en ello, lo haríamos delante de todo el mundo. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, David sale a la azotea y anda paseándose y ve que una mujer muy hermosa se está bañando. Proverbios 27:20 dice, el sepulcro y la muerte nunca se sacian y los ojos del hombre jamás están satisfechos. ¿Se fijan con qué está comparando aquí el escritor de Proverbios a los ojos? Los está comparando con el sepulcro y la muerte. ¿Saben cuántas personas mueren diariamente? ¿Saben cuántas están muriendo diariamente ahorita con lo del COVID-19? Montones de gente están muriendo a través de todo el mundo.
y la muerte y el sepulcro los están recibiendo a todos y creen que el sepulcro está diciendo, ya, ya basta, no más muertos. ¿Creen que eso está diciendo el sepulcro? O la muerte que está diciendo, ya, ya, no más, no más, no más, por favor, que ya no se mueran más del COVID-19, ya no quiero más, tengo suficientes muertos, por favor, ya dejen de mandarme muertos. La muerte y el sepulcro no se sacian. Y luego que dice, y los ojos del hombre jamás están satisfechos. Pueden ver 1000 revistas de pornografía con 1000 mujeres diferentes. ¿Y saben qué? Quieren más. No se cansan. ¿Sí? Y no tiene que ser cosas así, todas feas. Puede ser, mucha gente empieza con modelos, con revistas de modelaje y a la esposa le llega el catálogo de Victoria's Secret y en lugar de entregárselo a la esposa, se quedan con él. Y luego les puede, oye viejo, ¿no miraste mi catálogo de Victoria's Secret? No, yo no lo he visto, no he visto nada. Nos reímos, pero es cierto, y así empieza, así de sutil es la cosa. ¿Sí? Por eso la pornografía es tan dañina, porque una vez que se mira, cada vez se quiere ver más y más y se convierte en adicción. Los cristianos, hombres especialmente, pero en nuestros tiempos hasta mujeres, ¿sí? Debemos aprender a nunca dejar que nuestros ojos o mentes se asienten sobre imágenes sensuales, a excepción de lo que se nos permite en el matrimonio con nuestra esposa, en nuestra recámara, y nada más. ¿Sí? Sí, suena extremo. Ay, pastor, se está haciendo fanático. En este aspecto, sí, fíjese que sí. Porque he visto matrimonios destruidos porque el esposo no puede dejar la pornografía. Porque he visto hombres y mujeres adictas a la pornografía. Porque es lo que eso hizo en mi mente cuando yo era joven y lo vi por primera vez. Y sé cuánto tiempo tuve que tardar para que las imágenes se borraran de mi mente y aún algunas no se borran. Porque lo que nuestros ojos ven, nuestro cerebro guarda y nuestro cerebro es la computadora más potente que hay. Y la memoria, pueden pasar décadas y la memoria trae todas esas cosas. Y si no nos cuidamos, cuando estemos solos, cuando estemos en donde nadie nos ve, así como David estaba, vamos a ver a la mujer bañándose y en lugar de huir, vamos a quedarnos viendo. Serio esto, hermanos, hermanas. Ahora, noten que David no se queda contento con ver nada más. Me voy a tener que buscar aquí. Noten ahí en el versículo 3. Al preguntar David quién era ella, noten, ok, ya la miré, la miré desnuda, la miré bañándose, es hermosa, ¿sí? Pero eso no llenó a David, ¿no es cierto? Eso no fue suficiente. ¿Qué hace? Pregunta. Llama a su siervo. Estoy seguro que no llamó a una sierva, estoy seguro que llamó a un siervo. Hey, ven para acá. Hey, ¿quién es esa mujer? ¿Quién es? Y le dijeron que se llamaba Betsabé y que era hija de Elián y esposa de Urías elitita. Noten su curiosidad y atracción por esta mujer lo llevó hasta el punto de investigar quién era. ¿Quién era? Hey, ¿cómo se llama?
¿Dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Con quién se junta? ¿A qué hora sale? ¿Qué lugares le gusta ir? ¿Para qué? ¿Para qué? Está el hombre en la oficina o en el trabajo y entra una empleada nueva y está guapa la mujer y la ve y le llama al supervisor y, oye, ¿cómo se llama? ¿Va a trabajar aquí? Si quieres yo le enseño. No más que hoy no puedo porque mi esposa me encargó que llegara al mercado antes de que me fuera a la casa. Pero mañana sí, sí hago todo lo posible por no tener nada que hacer. Dile que, ¿qué onda, no? Su curiosidad y atracción por esta mujer lo lleva a investigar quién era. Y como era el rey, ¿qué iba a pasar? El siervo le iba a decir quién era. Ahora noten, David se da cuenta de que es hija de Elián y esposa de Urías hitita. ¿Y saben qué? David conocía a los dos. ¿Y saben por qué David conocía a los dos? Porque los dos eran parte del grupo de hombres valientes de David que son mencionados en 2 de Samuel capítulo 23. 2 de Samuel capítulo 23 en el versículo 8 dice, estos son los hombres de los soldados más valientes con que contaba David. Estos son los nombres de los soldados más valientes con los que contaba David. O sea, que estaban cercanos a él. Él sabía que podía contar con estos hombres. En el versículo 34 de 2 de Samuel dice, Elifelet, hijo de Ayasbai, nieto de Macá. Y luego dice, Elián, hijo de Agitofel, el padre de Betsabé. Y en el versículo 39 dice, Urías elitita. En total, 37 valientes. Elián y Urías eran parte del grupo de hombres más valientes que David tenía. ¿Y saben qué? ¿Qué esperarían ustedes que hiciera David cuando se le dijo es hija de Elián y es esposa de Urías? ¿Qué esperarían que hiciera David? Como cristianos y como hombre de Dios que era, ¿qué esperaríamos que hiciera? Yo la andaba regando y qué bueno que me dijiste, porque yo les debo mi vida a esos hombres. Sí, ellos me han dado siempre su lealtad, ellos siempre han sido valientes y han luchado conmigo y por mí muchísimas veces. Sí, pero ¿saben qué? Ni eso detuvo a David, porque noten lo que dice el versículo 4. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y ella se presentó ante él y él la tomó y se acostó con ella. Y después de tener relaciones, ella se purificó y se regresó a su casa. ¡Wow! ¿Quién es? Se llama Betsabé. Es hija de uno de tus hombres valientes. Es hija de un... Se llama Elián, el papá de ella. Ay, ¿sabes qué, David? Está casada con Urías, que es uno de los hombres más fieles que tienes. Wow. En Éxodo 20:17, la primera parte del versículo 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo a su mujer. Sí. No codiciarás la casa de tu prójimo ni a su mujer. David sabía esto. Al rey se le tenía que dar una copia del libro de la ley para que, para que el rey la estudiara y meditara en ella y supiera lo que Dios esperaba de él. Y no solamente codició a la mujer de su prójimo, sino que la tomó.
En el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo nos habla de que hemos oído no cometerás adulterio. Pero yo les digo que si ven a una mujer para desearla en su corazón, ya cometieron adulterio. ¿Es serio esto? ¿Es serio? Sí, es serio. A veces hablamos de que somos hijos del Rey, somos hijos de Dios. Entonces, como diría Pablo, comportémonos como hijos de Dios. Hombres y mujeres, busquemos honrar a nuestro Dios, busquemos obedecer a nuestro Señor. Efesios 4, 17 al 19, Pablo escribe: por esto quiero decirles en el nombre del Señor, y en esto quiero insistir, no vivan ya como la gente sin Dios que vive de acuerdo a su mente vacía. Esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso es lo que sucede cuando bajamos la guardia. Eso es lo que sucede cuando dejamos que Satanás nos ataque y no ponemos las defensas que debemos poner para que no nos haga caer en las cosas que quiere que caigamos. ¿Sí? Nuestra conciencia, nuestro corazón se endurece, nuestro entendimiento es entenebrecido. ¿Sí? Se pierde toda sensibilidad y la persona se entrega al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y ya no es revistas, ahora son películas. Y ya no son películas, ahora es ir a los lugares en donde las mujeres se quitan la ropa para verlas en vivo y así sucesivamente, así va, pasa y pasa. Y cuando menos se dan cuenta ya están agarrados, ya están en las garras de Satanás y no pueden deshacerse de ellos. El consejo de Pablo es: por tanto imiten a Dios como hijos amados. Vivan en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni de ninguna otra clase de depravación, pues ustedes son santos. Wow. Quisiera poder terminar con algo más, pero creo que esta es una buena advertencia con la cual debemos de terminar. Esa es su tarea. Efesios 5, 1 al 3. Hay que meditar en esto todo el resto de la semana. Hay que preguntarnos cuando meditemos en ello: ¿estoy imitando a Dios, su hijo que soy? ¿Estoy viviendo en amor como Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí? ¿Estoy siendo esa ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante? ¿Sí? ¿Hay en mi vida inmoralidad sexual? De cualquier índole. ¿Hay avaricia? ¿Hay alguna otra clase de depravación con la que tenga que lidiar? Para lo que tenga que pedir consejo, para lo que tenga que ir a pedir que oren por mí, a que me unjan con aceite, qué sé yo. Y ser honestos con nosotros mismos. Y salir a la luz, como Él está en la luz. Para que así podamos tener comunión todos, los unos con los otros y todos juntos con Dios. Ay, Dios. Está heavy duty, ¿verdad? Está bárbara la cosa. Pero ¿saben qué está en la Biblia? Y tenemos que lidiar con ello. Para que si acaso alguno de nosotros ha estado bajando la guardia, se arrepienta y la vuelva a subir y pelee la buena batalla de la fe y someta su cuerpo a servidumbre y se golpee a sí mismo y no esté boxeando como con las sombras. Nuestra lucha no va a terminar, mis hermanos y hermanas, hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Sigamos entonces en la lucha. Amén.
Oremos.